Dios les bendiga a todos. Un abrazo cordial para todos los hermanos de la Misión Carismática Internacional en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos, especialmente a los hermanos del Socorro. Y bueno, pues un saludo y agradecido a los pastores que nos han invitado a predicar a través de este medio. Quiero compartir un tema muy especial que es sobre el sexto derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que es el derramamiento que opera sobre los pies. Y para ello quiero que leamos en el libro de Isaías, capítulo 63, en el verso 3. El título del tema que voy a estar compartiendo en esta oportunidad lo denominé propósito y juicio. Dos cosas. Isaías capítulo 63 en el verso 3 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Amén y amén. Señor, oramos para que el propósito por el cual esta palabra es desatada se cumpla. Y Señor, que nunca vuelva vacía. Y pongo la sangre del Cordero de Dios en sus 7 derramamientos, para que seas tomando el control de la mente y que tú seas llevando a nosotros cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Propósito y juicio. El sexto derramamiento de la sangre que Jesús derramó, perdón la redundancia, de sus pies, trae para nosotros dos efectos poderosísimos, como por ejemplo juicio, pero también nos aclara propósito. Y ahora, obviamente que cada uno de nosotros, cuando se escucha la palabra juicio, uno siente que nos van a disciplinar, que nos van a enderezar, que nos van a corregir, pero no es para nosotros, no se preocupe. El juicio del cual está hablando cuando se hace el sexto derramamiento de la sangre es por cuanto el clavo que traspasó los pies de Jesús tenía como objetivo, pero por parte del enemigo, por parte de Satanás, inhabilitar el juicio que se había decretado desde el huerto del Edén sobre la serpiente. Entonces, si leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versos 14 y 15, escuche el juicio que fue decretado. Dijo: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte trasera del pie, como decir el talón. De modo que el clavo traspasaría totalmente los pies e inhabilitaría el calcañar. De modo que el enemigo, en el propósito, cuando él clava o atraviesa los pies con el clavo romano, lo hacía para intentar inhabilitar ser hollado por el Hijo de Dios, por el Hijo de la simiente de Dios, para que él pudiera entonces cumplir todo su propósito con el hombre. Pero entonces podemos ver cómo la maldición Dios mismo la revierte en una bendición. Lo que el enemigo no podía entender era que a eso específicamente había venido Jesús como nuestro Salvador a este mundo. Miremos por un momento lo que dice en el Salmo capítulo 149. Salmo capítulo 149. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque corrobora lo que son los juicios. Salmo 149, y leamos en el verso 3. Alaben su nombre con danza.
Ahora, ¿cómo ejecutamos las danzas? Con nuestros pies. Y luego dice, con pandero y arpa canten a él, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, para ejecutar venganza entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadena de hierro, para ejecutar en ellos el juicio ya decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Cuando yo entendí esto, vino una llenura de gozo a mi corazón, de ver cómo la obra que Jesús hace en la cruz es tan perfecta para con los hijos de Dios, para aquellos que le aceptamos. Y dice, para sus santos, dice en el versículo 9 al finalizar el Salmo. De modo que cuando nosotros aplicamos el sexto derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que fue ejecutado por el clavo romano que traspasó sus pies, pero ahora dice en el libro de Lucas capítulo 10, en el verso 19, cuando Jesús está siendo resucitado, dice, os doy autoridad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. Dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Qué estaba sucediendo entonces allá en la cruz? Cuando está el clavo traspasando, horadando sus pies, el enemigo cree que horadando los pies de Jesús, él va a quedar inhabilitado para que no se cumpla el decreto que desde el principio de la fundación de los siglos estaba escrito. Él te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. El calcañar, le reitero, son los talones. Entonces estaban traspasando sus pies, pero con lo que no contaba el enemigo es que Jesús lo estaba haciendo para que usted y yo cobráramos potestad, poder, autoridad, cobráramos fuerza para de ejecutar entonces el juicio que ya había sido decretado siglos y siglos y siglos atrás. Ahora, Gálatas capítulo 4, en el versículo 1 dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué significa entre tanto que el heredero es niño? O sea, cuando una persona no madura espiritualmente, no crece espiritualmente, entonces no tiene la potestad, no tiene la autoridad para reclamar lo que él es heredero, y entonces viene a ser tutoriado por algún hombre o alguna persona mayor de edad. Eso es lo que pretende el enemigo. Por eso coloca en nosotros sofismas de distracción. Por eso trae la tentación para que no avances en el crecimiento de la obra de Dios, en el conocimiento de la palabra, que continúe siendo un niño. Y él, como también es una potestad, por así decirlo, un ángel, aunque caído, pero es un ángel, él toma el poder del humano por desconocimiento de la verdad de Dios. Ahora, cuando viene la revelación de la palabra, la sangre que Jesús derramó de sus pies era para que, aunque sus pies fueron horadados, él muere y resucita, pero me confiere, según lo que dice el libro de Lucas capítulo 10, verso 19, me confiere la potestad para hollarlos, las serpientes, los escorpiones, de modo que la simiente que Dios ha premiado, que ha dejado, es sobre mi vida, y yo tengo ahora el poder, la autoridad, la fuerza para hollarlo. ¿Cuándo? Cuando danzo, cuando alabo,
Cuando hago guerra espiritual y ahollo serpientes y escorpiones, entonces digo, pongo la sangre del Cordero de Dios que derramó de sus pies por causa de ese clavo que traspasó sus pies, para que el decreto que fue dado sea ejecutado por juicio contra los reyes que nos son contrarios. Salmo capítulo 149, en el verso 7 en adelante. Se lo voy a repetir. Salmo 149, verso 7, dice: para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, aprisionar a sus reyes con grillos. Sus reyes son principados, sus nobles, las potestades, con cadenas de hierro, y para ejecutar, para que se cumpla el juicio dado desde la fundación de los siglos. Él te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Era permitido para que nosotros cobráramos ese poder y esa fuerza sobre los demonios reyes, y nosotros podamos ejecutar el juicio que Dios ya había declarado. Ahora se me confiere a mí, toda autoridad me es dada. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el apóstol Pablo dice que está crucificado con Cristo, él está tomando el poder de Jesús. Obviamente que también tengo que crucificar mi carne, mis pasiones, mis apetitos, para que pueda cobrar autoridad y estar viviendo en una santidad que es la que Dios quiere. De modo que yo tengo la sangre que Jesús derramó de sus pies para decretar ese juicio que había sido proferido desde el principio de los siglos, y ahollar ahora serpientes, escorpiones. Y yo desato juicio, desato el juicio de la venganza sobre las naciones, castigo entre los pueblos, y aprisiono a los reyes con grillos, a sus nobles con cadenas de hierro, por cuanto yo ejecuto el juicio decretado. Debo tener, recuerde lo que dice Gálatas 4:1, la madurez para conocer la promesa de Dios. Y ahora entiendo que la promesa de Dios me da autoridad sobre principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. Ese es el juicio. Por eso esa sangre es derramada para juicio. Pero segundo, también para cumplir un propósito. Ahora, en el libro de los Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces, ya sé que se me fue dada el poderío para ejecutar el juicio decretado desde hace miles de años. Pero ahora yo estaré cumpliendo el propósito divino que Dios tiene para conmigo. Debo examinar la senda de mis pies. Entonces, los pies están muy ligados a nuestro propósito. Son los que nos llevan por el camino correcto o por el camino incorrecto. Cada paso que damos en la vida nos acerca más al propósito perfecto de Dios o nos puede alejar. De ahí que es muy importante que nuestros pies estén andando en la dirección correcta. Hay muchas personas que creen que no tienen ningún propósito en la vida, que nacieron para acabar ropa, para acabar sombreros, o para solamente pagar deudas o vivir de vacaciones. Y esa gente que no tiene propósito duran toda una vida dando vueltas en un mismo monte y son infelices. No se hallan, nunca llenan el vacío en el corazón de ellos, por cuanto desconocen que nacieron con un gran plan. Ahora, simplemente nosotros no nacimos ni somos el producto del azar. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Efesios, quiero que vaya al libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, capítulo 1,
verso 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Note esto. Aquí hay un propósito. Y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Y dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, en el versículo 5, libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, está un poco más claro el propósito. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El profeta responde: yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, yo no sé hacer una célula porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, Dios de los ejércitos. El juicio, la sangre que derramó Jesús de sus pies, me da poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Bueno, pero ¿y yo qué saco con ahollar los serpientes las serpientes y los escorpiones? Porque la gente cree que solamente se usa esto es para que su área financiera sea bendecida, que su área financiera sea prosperada, que yo pueda pagar mi arriendo, que yo pueda tener mis vacaciones, que yo pueda tener, pero se olvidan de lo segundo. Y ahí es cuando se aplica la inmadurez de una persona. Entonces el libro Gálatas me lo recuerda. Entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? El niño, todo se lo dan, todo se lo hacen, todo se lo solucionan. Él no se preocupa por comida, vestido, servicios. Él está ahí al pendiente del padre. Cuando solamente estás esperando recibir y que le den y que le den y que le den sin dar, eres todavía un niño espiritual. Pero cuando se madura espiritualmente, se cumplen los propósitos. Entonces, según el propósito que vemos de parte de Dios, dice: no digas que eres un niño ya, sino crece. Empieza a cumplir el propósito. Sé un profeta a las naciones. Fuiste enviado entonces a predicar, a ganar a los perdidos. Por eso dice: antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De modo que la madurez consiste en conocer el propósito para lo cual yo fui enviado en la tierra. Y hay un negocio que Jesús establece con nosotros. Mateo capítulo 11, verso 29 o 30 dice: llevad mi yugo, que es más fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el yugo de Dios? Las almas. Quite sus afanes, ahoye los principados, las potestades, huestes espirituales de maldad, pero cumpla también su propósito, porque fuiste enviado a predicar. Libro de Romanos, capítulo 10, en el verso 15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, y reitero: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De cuál sangre estamos hablando? De la sangre que Jesús derramó de sus pies. Entonces dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en el verso 16, Romanos capítulo 10, ahora en el verso 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Mas no todos obedecen al evangelio. ¿Cuál es la desobediencia? Entonces, la desobediencia consiste en que todo el mundo quiere decretar juicios sobre los demonios reyes, quiere decretar juicios sobre sus enemigos, cobrar autoridad para subyugar serpientes y escorpiones, pero solo para ser prosperados y bendecidos.
pero no para cumplir su propósito en la tierra. Mateo 28, 19. En algunas Biblias hay un título que dice la gran comisión, pero le quitan la C de adelante y queda la gran omisión, porque la omiten. Entonces Jesús les dijo, Mateo 28, 19, id y haced discípulos por todas las naciones de la tierra y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión es no solo saber las buenas nuevas de Jesús, sino ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Convertirnos en esos índices multiplicadores que van a llevar su palabra, las buenas nuevas, a todos los rincones de la tierra. Y dijo alguien que nosotros tendríamos que convertirnos en el código 1C11.1. Aquí se lo voy a escribir en la pantalla. 1C11.1, que es 1 Corintios 11.1. Y el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, viendo las ovejas, viendo la humanidad que estaban como ovejas sin pastor, usted lo puede encontrar eso en el libro de Mateo capítulo 9, en el verso 36 en adelante dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, note esto. La sangre que Jesús derramó de sus pies establece el juicio decretado desde el principio de la humanidad y se cumple en nosotros, pero para que ejecutemos no solamente el juicio, sino cumplamos el propósito divino que Dios tiene para con nosotros. Y si el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo, es porque él también hacía la visión, hacía discípulos, levantaba discípulos y los dejaba en una ciudad, en otra, abría células en todas partes de la tierra. Ese es el principio que nosotros debemos obedecer y que dice en el libro de Romanos en el capítulo 10, en el verso 16, al cual la gente no anuncia las buenas nuevas de Dios, mas no todos obedecieron el evangelio, dice en el verso 16, no cumplieron. De modo que Pablo por eso tenía que decirle a Timoteo, predica, insta, corrige, instruye, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, cumple tu ministerio. Estamos llamados a una visión que conquista el universo entero si nosotros nos dedicamos. Pero queremos solamente los beneficios, queremos solamente la provisión, queremos un hogar bonito, queremos las finanzas, queremos la salud, queremos que el juicio sea decretado sobre Satanás para que no nos atormente más. Pero si no alcanzas la madurez en el conocimiento y en el propósito, que es llevar las buenas nuevas, haz tus 12. Imita a Dios, sed imitadores de Dios, sed imitadores de Jesús, así como lo era Pablo, como lo era Pedro, como lo somos muchos de nosotros, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Tú puedes ir a ganar 12 personas. La mies es mucha. Los obreros pocos. Necesitamos rogar al Señor de la mies que despierte tu corazón en la visión, que seas vivificado para ir a conquistar un mundo que se encuentra desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor. La bendición es que tú puedas ganar tus 12 y luego de ganar tus 12 que tú puedas consolidarlos, llevarlos a un encuentro, que puedan involucrarse en la capacitación, destino, que crezcan para que se conviertan luego en líderes potenciales, que cada uno de nosotros nos convirtamos en un líder que se desarrolla y que atrae el reino de Dios hacia la tierra. Ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Te di por profeta a las naciones para que profetices, para que hables,
Hermosos son los pies de los que buscan y de los que anuncian la paz. Esa sangre que Jesús derramó de sus pies cobra vida, cobra poder, ejecuta los juicios de nuestros enemigos, pero siempre y cuando cumplamos el propósito de Dios. Abre tu célula. Empieza ahora por internet con un grupo Go. Atráelos a los pies de Cristo. No pares de predicar. Establece el reino. Gana tus 12. Luego establecelos para que cada uno de ellos también gane otros 12. Y si de verdad lo hacemos con pasión, con la visión, pronto el universo entero va a cambiar en el nombre de Jesús. Jesús no va a volver a la tierra lleno de galardones cuando no tiene a quien entregárselos. La gente ora. Dicen que estamos ya en las últimas señales del fin del siglo. Hambres, pestes, terremotos. Abre Google y coloca terremotos hoy y verá, le dice en cuántas partes del mundo hubo un terremoto hoy. Aproximadamente entre 5, 6, a veces 10 y hasta 20 terremotos por día. Y dice hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares de la tierra. Todas las señales están ya cumplidas, pero la máxima señal es: y será predicado este evangelio en todas las naciones de la tierra, y entonces sí vendrá el fin. Ahora, no debes tenerle miedo al fin, porque hay galardones y hay un lugar glorioso para cada uno de nosotros los que predicamos. Y dice la Biblia: y resplandeceremos en el firmamento los que enseñamos a las multitudes. Dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel capítulo 12 lo puedes encontrar. Toma autoridad. Decreta el juicio sobre los demonios reyes que operan sobre su vida. Pero adquiere la madurez para cumplir el propósito. Haz tus 12. Levanta luego un 144 y luego 1728. Dios te da el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará, en el nombre de Cristo Jesús. Termino orando para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, para que el Espíritu Santo, por la sangre que Jesús derramó en la cruz, sea trayendo sobre su vida autoridad, bendición, provisión abundante. Que la sangre que Jesús derramó de los pies traiga el poder para ubicarnos también en el camino correcto y para que podamos cumplir el propósito perfecto en Jesús. Cuando necesitemos entonces ubicar nuestras vidas en el propósito perfecto de Dios, apliquemos la sangre que Jesús derramó de sus pies. Cuando necesitemos crecer en el desarrollo de la visión para el propósito creado por Dios, apliquemos la sangre que Jesús derramó de sus pies. O cuando necesitemos entonces despojar a los demonios de maldad que operan en las diferentes regiones, que están atormentándole en su vida, que quieren venir a deteriorarle, usted declare los juicios decretados. Él te herirá en la cabeza. Era un juicio, aunque tú le herirás en el calcañar. Y por esa sangre entonces que se derramó del calcañar de Jesús, tomo autoridad y decreto los juicios sobre los demonios reyes. Y yo puedo danzar y puedo agradecer y puedo bendecir a Dios y le puedo cantar de alegría, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. De verdad, les amo y oro a Dios para que el propósito divino se cumpla en su vida y que sean decretados los juicios sobre los demonios reyes que han querido operar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Haz tus 12. Gana los 12. Involúcralos en la visión. Crece. Cumple tu ministerio. Dios los bendiga. Dios los guarde.